Shabbat Shalom, mis amados. Hoy tenemos la paracha número 12, paracha Vayehi. Sí, esta es la paracha que corresponde para este hermoso día de Shabbat. ¿Sí? Y ya pues con esta paracha nosotros estamos terminando prácticamente el libro de Berechit. ¿Sí? Berechit. Entonces, esta es la última paracha de el libro de Génesis o Berechit. Y tengo aquí como un título a desarrollar o a estudiar es desarrolla el potencial, desarrolla tu propio potencial. Me he valido aquí de algunas notas del Rab Abraham Wersky y otras notas, ¿verdad? También a nivel muy personal para enriquecer más esta enseñanza y así pues traer como luz, un poco más de luz acerca de las palabras de la Torá. Dice allí, Berechit capítulo 49, verso 1 al 2. Pero antes vamos a hacer la bendición, ¿verdad? Para que podamos estudiar bien y dilucidar las palabras de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesh anu be'imotay sivanu al librei Torah. Dice Berechit 49, 1 al 2. Reúnanse, congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. ¿Sí? Eh, nos dice también Berechit o Génesis 49, 28. Y esto fue lo que su padre les habló y los bendijo a cada hombre según su bendición apropiada. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una palabra aquí que como que se repite y es reúnanse, congréguense. ¿Sí? Reúnanse, congréguense, ¿no? Y aquí es como si el patriarca Jacob estuviera haciendo un llamado a las 12 tribus, ¿verdad? A sus hijos, a que siempre estuviesen unidos, a que siempre estuviesen allí en armonía, ¿no? Y nos dice obviamente el Talmud acerca de el Shalom, o sea, la paz, que es el único recipiente que puede contener las bendiciones. O sea, cuando hay paz, cuando hay armonía, cuando hay unidad, entonces ese es como un recipiente donde se pueden recibir las bendiciones. Y es así. Si hay, por ejemplo, un Shalom Bay, ¿verdad? Una casa de paz, pues es más fácil que la bendición del Eterno pues llegue, ¿sí? Cuando hay armonía, ¿verdad? Entre hermanos y todo eso, pues igualmente allí envía el Eterno esa bendición. O sea que el Shalom Bay, la paz, es el único recipiente, dice el Talmud, que puede contener las bendiciones. O sea, puede la persona con esa paz, con esa armonía, con esa unicidad, ¿verdad? Recibir las bendiciones divinas. Recordemos lo que nos dice allí Teilín 133, ¿sí? Teilín 133 dice allí, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Sí, entonces por eso aquí yo creo que el patriarca Jacob evoca esa necesidad de estar juntos, de reunirse, ¿sí? De estar en armonía, de estar en paz, ¿sí? Y allí se expresa el Salmo de una forma muy, muy, muy pictórica acerca de más o menos esto que podría ser, ¿sí? Dice ahí es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras, o sea, es la presencia misma del Eterno, ¿verdad? Allí en medio de esa unidad, en medio de esa armonía, ¿sí? Y nos remata aquí el Salmo diciendo, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, ya vemos nosotros, que es el rocío, pues igualmente una bendición, la lluvia es una bendición, pero aquí estamos hablando de la presencia divina. Dice, porque allí mandó Adonai la bendición y la vida eterna, o la vida para siempre. Entonces, vemos cómo es importante la unidad y por eso Jacob aquí como que repite esa, esa, esa necesidad, ¿verdad? De estar siempre unidos, de estar siempre congregados, de estar en armonía. ¿Sí? Entonces, antes de darle la bendición, Jacob les indicó allí esto dos veces y entonces vemos allí esa importancia, ¿no?
lo que es una fragmentación, lo que es una división puede perjudicar. ¿Perjudicar a qué? A que no se reciban las mayores bendiciones. ¿Sí? Cuando hay división, cuando hay una casa dividida, un reino dividido, una organización dividida, pues es imposible allí que llegue la bendición. Nuestro santo maestro habló acerca de esto. Una casa dividida no puede permanecer. Entonces, vean lo importante que es el estar juntos, el estar reunidos, el estar en armonía, el estar congregados. Y el judaísmo es eso, el judaísmo es para vivirlo en comunidad, ¿sí? En comunidad. Cuando hay fragmentación, cuando hay división, esto perjudica, esto daña y impide que esas bendiciones puedan llegar. Y pues es significativo que al bendecirlos Jacob se refirió a dos nombres, ¿sí? Jacob se refirió a dos nombres, uno a Jacob y el otro a Israel, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta allí, esos versos, él habla acerca de Jacob y acerca de Israel. Y obviamente entendemos nosotros que él fue llamado Jacob porque al nacer él fue, o estaba, pues por decir así, aferrado al talón, ¿sí? El kef de Esaú, ¿sí? Estaba aferrado o tenía aferrado el talón de Esaú. Por lo tanto, el nombre Jacob representa a la persona en el nacimiento, ¿sí? Como esa carga genética, ¿verdad? O potencial que lleva de los padres, que hereda de los padres, ¿sí? Entonces, el nombre Jacob hace alusión a eso. El nombre Israel, sabemos nosotros que él lo recibió después de luchar con el ángel y vencerlo. Israel significa que has luchado con lo divino y con el hombre y has vencido. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Israel representa los logros de Jacob, ¿sí? Su capacidad para dominar tanto las fuerzas humanas como las fuerzas sobrehumanas. Eso es lo que representa allí Israel. Y es interesante, aquí algo muy particular, ¿sí? Y es que aquí no hallamos nosotros bendiciones manifiestas, o sea, no hallamos cuando él empieza ahí a hablar acerca de las 12 tribus, no encontramos nosotros allí bendiciones específicas o manifiestas, ¿sí? En las palabras de Jacob. Allí más bien parece describirnos, ¿verdad? Como que los rasgos de carácter de cada uno de sus hijos. Eso es lo que más o menos él va describiendo allí. Y de hecho la Torá nos dice que él bendijo a cada hombre según su bendición apropiada, según su bendición apropiada. Interesante esto. ¿Sí? Jacob conocía muy bien a sus hijos. Jacob eh, los había analizado, por decir así, y él ya sabía la manera de ser de cada uno. Y de acuerdo a la manera de ser de cada uno, de su inclinación, de sus dones, de sus talentos, ¿verdad? Él, asimismo, ¿verdad? Como que se los recalca, ¿sí? Se los recalca, ¿no? Y aquí, cuando él habla de cada uno de ellos, los instruye a cada uno para que desarrolle su potencial singular, ¿sí? Según sus características, según sus dones, ¿sí? Naturales o sobrenaturales. Y allí pues estuviera como maximizando sus talentos particulares, sus habilidades, ¿verdad? Y la fuerza de carácter con las cuales habían sido creados. ¿Sí? Entonces aquí Jacob como que le recalca a cada uno su cualidad, le recalca a cada uno su tendencia, le recalca a cada uno, ¿verdad?, su talento, ¿no? Y esto es muy importante porque esto es lo que nosotros tenemos que ver con nuestros hijos, o sea, tenemos que ver a nuestros hijos, analizarlos, ver qué talento tienes, qué carga genética ellos heredan de sus padres, de sus abuelos, ¿verdad? Entonces, allí pueden digamos, ellos mostrar que si son buenos para la música, si son buenos para la medicina, si son buenos para la matemática, si son buenos para, ¿verdad?, las ingenierías, etcétera, 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 para las artes. Entonces, uno tiene que notar eso y uno tiene que como que reforzarle a ellos eso, ¿sí? Y desde pequeñitos empezar como que a encaminarlos por ese talento o ese don natural que ellos tienen, ¿sí? Y pues esta es una máxima bendición, o sea, es una bendición superior, ¿no?
Jacob no los bendijo para que tuvieran riquezas, para que tuvieran de pronto adquisiciones externas, ¿sí? Esto no hubiera sido una bendición, ¿sí? No hubiera sido una bendición. La verdadera bendición es la que una persona puede llegar a ser, ¿sí? Y todo lo que puede ser. Repito eso, la verdadera bendición es lo que la persona llegue a ser, todo lo que puede ser. Eso es una bendición, ¿sí? Que la persona desarrolle su potencial, que la persona eh, eh, se explore, ¿no? Con la ayuda de sus padres, ¿verdad? Desde muy pequeñitos, y allí su potencial, ¿verdad? Su inclinación, su talento natural, ¿verdad? Esa carga potencial que hereda de su padre, de su madre, de sus ancestros, él la pueda desarrollar al máximo, ¿sí? Entonces, pues obviamente, eh, esto es lo que deberíamos hacer como padres. Como padres deberíamos mirar el talento, ¿verdad? Los dones que tienen nuestros hijos y encaminarlos a ellos, encaminarlos a que ellos logren su mayor potencial en eso que hacen bien, en eso que aman. Sí, porque eso es lo que debemos buscar siempre, que ellos hagan lo que aman. Nosotros contamos con la ayuda divina para lograr la perfección en esos campos, y no solamente en esos campos, sino también en la parte espiritual. Y nos dice allí, primera de Kefas o primera de Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Eterno de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Sí, entonces ya contamos nosotros con la ayuda divina, ya contamos nosotros con ese potencial divino, ¿verdad? Para inclusive sobreponernos a las cosas espirituales, sobrenaturales, ¿sí? Perfeccionarnos en ese campo también, ¿sí? Si los dones son recibidos de arriba, si son sobrenaturales, podemos nosotros desarrollarlos con la ayuda divina y perfeccionarlos, ¿no? Además de esas habilidades naturales o esos dones naturales con los cuales cada uno de nosotros hemos sido dotados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como padres? Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, nos dice, enseña al niño, ¿verdad?, el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Interesante esto, ¿verdad? Vuelvo y repito, lo que dice ahí Proverbios 22, 6, dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Oh, qué bueno es esto. Entonces, esta es una lección muy importante para los padres. A veces los padres eh, deciden en su mente, ¿verdad? Que les gustaría que fuera, qué le gustaría que fuera su hijo. Y toma en consideración los intereses, ¿verdad? Únicamente personales, pero no del niño, ¿sí? Entonces, aquí muchas veces se comete ese error. Se toma, eh, digamos, por decir así, el deseo, el interés, ¿verdad? De querer que su hijo sea lo que uno quiere. Y eso es una gran equivocación, ¿sí? Porque muchas veces se les impone algo que ellos no desean hacer. ¿Y cuánto profesional hay allí, verdad? Que su padre quiso que fuera ingeniero, su padre o su madre querían que fuera médico, pero ellos no estaban llamados para eso. No estaban llamados para ser ingenieros, médicos, artistas, músicos, lo que sea. No estaban llamados, porque ese no era su talento, no era su don, ¿sí? Entonces, aquí cuando no se toma en consideración los intereses ni las habilidades del niño, cometemos un grave error, ¿sí? Y pues, nosotros sabemos, todos los padres desean lo mejor para sus hijos. Sin embargo, pueden llegar a pensar que saben qué es lo mejor para el hijo, cuando en realidad lo mejor es que el niño cumpla con sus propias aspiraciones. Eso es lo mejor que podemos hacer, que él cumpla con sus propias aspiraciones, que él haga lo que más ama, ¿sí? En el campo intelectual, ¿verdad? Cultural, artístico, en el campo industrial, ¿verdad? Que él haga lo que más quiera, que él ama que él haga lo que ama, ¿sí? Y entonces, eso es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Es
que el niño cumpla sus propias aspiraciones, irlo encaminando a cumplir sus propias aspiraciones, ¿verdad? De acuerdo a sus inclinaciones, sus dones, sus talentos naturales, ¿sí? Entonces, si el niño es bueno, ¿verdad? Para la electrónica, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con los aparatos y todo esto, entonces encaminarlo de pronto a una ingeniería electrónica, ¿sí? Mirar a ver si esa es la inclinación, si ese es su talento natural, si él desea eso, ir explorando, ¿sí? Si es el arte, entonces mirar a ver, porque como él pinta, ¿verdad? Le gusta pintar, le gusta crear objetos, etcétera. Entonces mirar a ver si es por el arte y mirar así, si él le gusta construir, ¿verdad? Está siempre construyendo y inventando, de pronto sea una arquitectura, pero explorar en el niño sus propias aspiraciones, ¿verdad? De acuerdo a su talento natural, a su inclinación, de acuerdo a su potencial, a sus dones naturales. Y obviamente eso es lo que aquí nos enseña Jacob, ¿sí? Que debemos conocer a nuestros hijos y ayudarlos a desarrollarse y a concretar su propio y singular potencial. Pues eso es lo que aprendemos aquí. Se dice las bendiciones de Jacob, ¿verdad? O cómo Jacob habla acerca de sus hijos, pero entonces vemos más que está hablando acerca de sus cualidades. ¿Sí? Aquí no los bendice con cosas materiales, ¿no? Nosotros sabemos que lo material pues es tan pasajero, tan efímero. Aquí es que cada uno de ellos desarrolle su potencial, los identifica, les recalca su potencial, ¿verdad? Para que cada uno de ellos puedan desarrollar todos esos talentos, esos dones, ¿verdad? De una forma tal que se puedan sentir completos. Cuando uno se siente completo, se siente perfecto. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, ustedes recuerdan que nuestro Santo Maestro, hablando obviamente con las multitudes, les expresó lo siguiente. Allí en Matillajú, capítulo 5, verso 48, les dijo, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¡Wow! Uno dice, no, pero el Eterno trasciende lo que es la perfección. O sea, no entendemos en nuestra mente finita, ¿verdad? No entendemos la perfección de Él, ¿sí? Entonces no se trata de ser como Él, porque si podemos el contexto, Él está hablando acerca de las personas malas, ¿sí? Está hablando de que el Eterno hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, hace llover sobre buenos, sobre malos, ¿verdad? Y entonces nos dice allí, nos cuestiona, ¿qué recompensa nosotros tendremos si le hacemos bien a los que hacen el bien? A los que nos pueden devolver ese bien. También hagamos el bien a aquellos que no tienen posibilidad de devolvernos ese favor. ¿Sí? Entonces, aquí es que seamos perfectos. ¿En qué sentido? En ser como magnánimos, así como lo es el Eterno, magnánimos. ¿Sí? ¿Qué significa ser magnánimo? Pues ser altruista, ser generoso, ser misericordioso con la gente, aún con la gente mala, aún con la gente mala. Entonces, eso es lo que él señala allí. Ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, pero dentro del contexto, ¿verdad? Es tener misericordia, es ser generoso, ser altruista con la gente. Sí, es ayudar, inclusive a persona mala, ¿no? Que nos ha causado de pronto algún daño, ¿sí? No pagar mal por mal, sino antes, dice la Escritura, vence con el bien que el mal. Hagámosles bien, aun cuando nos hagan mal, hagamos bien. Y aquí el Rashta es muy hablando acerca de copiar conductas, de emular ejemplos. En primera de Corintios, la carta a los Corintios, ¿verdad? La comunidad de Corinto, capítulo 11, verso 1 dijo, sed imitadores de mí como yo también lo soy del Mesías. Entonces tenemos nosotros allí, ¿verdad? Alguien a quien copiar, alguien a quien emular. ¿Quién? Nuestro Santo Maestro, nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret. Ese es el que debemos nosotros emular, ¿sí? Y por eso es importante que nos metamos allí en los evangelios, en los Besoró, ¿verdad? Y podamos ver su historia, sus hechos, sus acciones, sus enseñanzas, y poco a poco vamos a estar que sustrayendo y emulando. Vamos a ir haciendo lo que él hace, porque estamos para seguir sus pisadas. Entonces, aquí el Rashta, Rabino Saúl de Tarso, decía, imítenme a mí entonces. Así como yo estoy imitando al Mesías, imítenme a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Mesías ya se había ido, pero él estaba presente.
y lo podían ver sus acciones, podían ver sus enseñanzas. Entonces, bueno, imítenme a mí, yo estoy imitando, tratando de imitar, ¿verdad? Al Mesías. Entonces, estoy aquí con ustedes, presente con ustedes, imítenme a mí. Y hay una parte en la escritura que dice que vean ustedes la emuná, la fe de los líderes, ¿sí? Del roe, del pastor, ¿verdad? Del moré. Vean ustedes la fe de ellos e imiten su fe, imiten sus acciones, ¿verdad? Porque pues uno trata de ser lo mejor, ¿sí? De ser la mejor versión de uno mismo. Entonces la idea aquí es que los que están presentes, si lo ven a uno, pues traten de emular ese ejemplo que uno les da. Y aquí traigo yo de pronto algo muy interesante y es, por ejemplo, en los patriarcas y sobre todo en el libro de Génesis, ¿verdad? A seis personas que son muy importantes en el libro de Génesis y que cada uno de ellos se perfeccionó, ¿verdad? De acuerdo a su talento, de acuerdo a su inclinación, de acuerdo a su carga, ¿verdad? Genética, podríamos decir, cada uno de ellos se perfeccionó. Entonces, podemos ver aquí que hay como seis tipos de perfección. Y aquí yo me valí de unas notas de Yankee Tauber, ¿sí? Y él dice aquí lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, en el Génesis o en Bereshit, es la historia de individuos perfectos, individuos perfectos. Adán, por ejemplo, Adán fue hecho a imagen y semejanza de quién? Del Eterno. O sea, la perfección, el mismo Eterno lo hizo. O sea, fue el primer hombre sin, sin ombligo porque el Eterno lo hizo. Y así mismo, pues, obviamente la mujer, ¿sí? Java. Entonces, eran perfectos. Tanto hombre como mujer eran perfectos. Noah, o Noé, ¿sí? Que en la Torah es llamado un hombre justo, justo en sus generaciones. Era Noah o Noé, ¿sí? Abraham se describe, ¿verdad? Como el querido del Eterno, el querido. Tanto así que llegó, ¿verdad? A obtener el título de amigo del Eterno, ¿sí? Entonces vemos allí que Abraham, pues, era muy bondadoso, muy dadivoso, ¿no? Vemos a Isaac, ¿verdad? Que fue la ofrenda perfecta, tanto que no salió nunca de la tierra prometida. Jacob, la persona íntegra. Jacob se perfeccionó ¿en qué? En la integridad. Y en Joseph Hasadid, o sea, Joseph el justo, se perfeccionó en qué? En ser recto, en ser recto. Entonces, vemos nosotros que cada uno de ellos desarrolló su potencial, ¿sí? Cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, qué bueno es poder nosotros ver eso en nuestros hijos, e inclusive mirarnos a nosotros mismos y ver si tenemos qué potenciales tenemos, qué inclinación tenemos, ver, ¿verdad? En nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué talentos hay? ¿Qué carga genética traemos? ¿Verdad? Y nos vemos nosotros abocados, ¿verdad? A hacer, ¿sí? De pronto, en mi caso, por ejemplo, mi padre era una persona muy entregada a la música, ¿sí? Le decían el maestro Lampraño, ¿verdad? Y él era entregado a la música, fue director de bandas, director de orquestas, él tuvo su propia orquesta, entonces traemos ya esa carga genética, ¿verdad?, de ser músicos, y muchos de nosotros somos músicos, tocamos instrumentos, cantamos. Mi madre, pues, le gustaba mucho la parte de los negocios, y entonces, pues, tengo familia que también está en los negocios, entonces traen esa carga genética, cada uno se ha mirado a sí mismo y entonces trae esa carga genética, además de la carga espiritual que hay, porque nosotros somos como tercera generación ya de personas que somos como sacerdotes, ¿verdad? Y que enseñamos las sagradas escrituras, ¿sí? Entonces, cada uno debe mirar su potencial, qué es lo que le agrada, qué es lo que le fascina. A mí me agrada enseñar la Torah, me fascina enseñar la Torah, ¿sí? Llevo años haciéndolo, ¿no? Y qué bueno que el Eterno, pues en su misericordia, ha abierto como que esa puerta y estas puertas donde usted, ¿verdad?, está aquí escuchándome, las puertas por YouTube, ¿verdad?, por el Face, por el WhatsApp, ¿no?, por las redes sociales, y poder llegar a usted con esta palabra, una palabra, ¿verdad?, que yo creo que puede cambiar su vida, cambiar su perspectiva acerca de sus hijos,
acerca de lo que usted quiere para sus hijos, acerca de cómo usted tratar a sus hijos e irlos encaminando a que ellos desarrollen su mayor potencial. ¿Sí? Así como cada uno de nosotros debemos desarrollar nuestro mayor potencial. Es hacer lo que más nos gusta, lo que más nos agrada, ¿sí? Y que obviamente agrade también al Eterno. Entonces, mis amados, los dejo allí, ¿verdad? Con esta enseñanza, espero que esta enseñanza pues, llegue a sus vidas, llegue a sus corazones, ¿no? Y no dejemos de mirarnos a nosotros, no dejemos de ser la mejor versión de nosotros, ¿sí? No dejemos de mirar siempre, siempre nuestro paradigma a seguir, ¿verdad? Nuestro santo maestro, nuestro Mesías, ¿verdad? Mesías de Israel, ¿no? Y emular su ejemplo, emular sus acciones, conocer sus palabras, conocer, ¿verdad? Sus dichos, sus enseñanzas, y asimismo, ¿verdad? Transmitirlas. Mis amados, los dejo allí. Que tengan todos un hermoso día de Shabbat. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones para todos. Paz y bendiciones.